El problema lo tenemos los adultos, no los niños. Sí. Y entonces yo creo que sí, y yo como vocera del Partido Verde, te repito, Roberto, sí me interesa muchísimo, sobre todo pues los derechos de los niños, que tienen derecho también a estar en una vida tranquila, tener un techo, comida, educación, por supuesto, pero también se merecen estar fuera de los problemas de los adultos. Claro. Es algo que se tiene que poner de alguna manera para protegerlos justamente de estos jaloneos y ellos quedan totalmente en miedo. Hola, soy Marta Guzmán, vocera del Partido Verde, y estamos aquí en el podcast Hablemos Todas, pero también Hablemos Todos. Aquí incluimos, por supuesto, también hombres y mujeres. Y está con nosotros en esta ocasión Roberto, y vamos a hablar de violencia de género. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Marta. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, es que hablamos de violencia de género, inmediatamente la gente, incluso tú, diría, sí, claro, la violencia hacia la mujer, eso es violencia de género. Y no, también hay un gran porcentaje de hombres que son violentados de distintas maneras. Claro. Puede ser que les haya tocado vivir una violencia patrimonial, que trabajaron toda su vida para hacerse de una casa, que sea el patrimonio a lo mejor de sus hijos, y de repente viene un divorcio y la mujer se queda con todo lo que este hombre trabajó y con todo lo que construyó. Así es. Mira, yo creo que sí se le señala mucho a los hombres porque no se les da la oportunidad de también mostrar su historia o hablar de lo que están sufriendo. Y muchas veces esto es aprovechado también por las mujeres porque dicen, bueno, si yo actúo, soy como la víctima, es más fácil lograr mi objetivo porque ya de inicio me están poniendo a mí como la víctima. Y al final esto no es un tema de hombres o mujeres, es un tema generalizado de seres humanos, donde cualquiera de las dos personas, sin importar su sexo, su preferencia sexual o cualquier cosa por la que nos dividen, todos pueden vivir un problema, ¿no? Por supuesto. Hemos hablado aquí en Hablemos Todas, pero también todos. Estábamos hablando justamente de que el 100%, porque sean 9 de cada 10, no, yo creo que el 100% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia. Uh-huh. Y cuando hablamos de la violencia hacia los hombres, obviamente cuando hablamos de homicidios, no solamente feminicidios, sino homicidio, pues obviamente son más hombres en este caso entonces que mujeres. Claro. Pero hacemos la distinción porque si ves los números y los datos duros, son más mujeres que sufren violencia. Es un hecho que no podemos negar. Sin embargo, que haya menos hombres violentados no quiere decir que no sufran violencia, o muchas veces ni siquiera la denuncian, Roberto, porque es como de vergüenza. Yo recuerdo hace mucho, mucho tiempo, Rafael Banquels hizo una película que se llamaba Gutierritos. Era este hombre totalmente aplastado por la mujer, era violentado por su propia... El mandilón, ¿no? Que muchas veces a los hombres es otro tipo de violencia. Totalmente. O sea, el llamar a un hombre mandilón por el simple hecho de tratar bien a una mujer. O porque eso no es con los amigos, ¿no? O no se atreve a decir, oye, me pega mi claro, esposa. Me pega mi mujer. ¿Qué te pasa? Y digo, lo voy a decir así, ay, pues qué mariquita, ¿no? Porque les encanta decirse así también, y entre ustedes violentarse. Claro, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también es un tema, así como hemos cambiado en muchas cosas, yo creo que no nada más es enfocarnos en esa parte, también es enfocarnos en estos hombres que pues, han sufrido violencia toda la vida, que es muy difícil denunciarla o es muy difícil aceptarla por el escrutinio público. No es porque sean menos, es que no existan. Ahí Exactamente. Ahí están. Y no importa que sean menos, a lo mejor porque no denuncian tanto. Claro. Pero aquí la idea es que queremos que pare la violencia. La única manera de que pare la violencia hacia hombres, hacia mujeres, hacia niños, es hacer la denuncia. Y en el caso de los hombres todavía son más invisibles porque no se atreven a denunciar. ¿Y qué tipo de violencia como hombre conoces, Roberto? Yo creo que la violencia contra los hombres es desde el principio cuando no mujer, cualquier persona allá afuera, porque, a ver, ojo, tampoco es la violencia nada más de la mujer hacia el hombre, también hay violencia de hombre hacia hombre. Totalmente. Cuando tú me preguntas qué violencia vivimos, muchas veces vivimos la misma violencia que las mismas mujeres, violencia laboral o violencia porque opinan distinto a otra persona. Entonces, violencias económicas también las hay, pero también muchas veces creo que a los hombres se les señala ya mucho por algunos títulos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cuando se habla del tema de los hijos, que es en el caso por el que yo
puedo hablar ahorita porque estoy metido en un tema de esta índole y también agradezco mucho, no nada más que me invites a mí. Yo no vengo a hablar por mí personalmente, vengo a hablar porque me he dado cuenta que hay millones de hombres, millones de papás que sufren esta violencia contra nosotros, porque nada más desde el punto en que, en este caso hablo de las mujeres, nos van a denunciar, ya se nos tiene una etiqueta donde dicen, ya le creen al principio a la mujer, sin hacer alguna investigación, sin ir ante un juez. Entonces, ¿qué pasa? Se puede ver beneficiada, en este caso la mujer, cuando nos ponen un título, porque en lo que empiezan a desahogar todas estas pruebas, pues dejamos de convivir con nuestros hijos. Totalmente. Dejamos de estar con ellos. Y ahí el que sufre es el menor. Y la ley tiene que proteger por encima de los adultos a los menores. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, y voy a ser un poquito más directa, cuando hay este asunto de alienación parental? Yo te voy a contar caso mío personal. No, es que está alienando a los niños contra el papá. Y si algo yo tengo claro es que si tú a tus hijos les dices cosas malas de alguien que quieren, los estás afectando y los estás lastimando. Si entendemos eso, mujeres y hombres, no usaríamos a los niños como bala de cañón. Hay un divorcio porque no se entendieron dos adultos. Así es. Y no entendemos que los hijos no tienen nada que ver en esto. Nada que ver. Y la verdad es que es triste porque muchas veces también las autoridades no se dan cuenta de las mismas pruebas que ellos mandan a hacer, una plática de menor, un centro de convivencias, como mencionabas tú, los reportes del centro de convivencias donde hay psicólogas, donde hay trabajadoras sociales. Y entonces el juez, ese es su arma como para darse cuenta. Y muchas veces estas pruebas llegan y no les dan trámite. Las ven y no toman decisiones sobre estas pruebas que ellos ven. Y entonces siguen alargando los procesos. Los niños ya les da miedo quedar bien con uno porque entonces quedan mal con el otro. Entran en conflicto cuando no es el tema de los niños. No es tema de los niños. Y cuando hay un asunto de violencia, porque sí los hay, tristemente, donde hay abuso de parte de los propios padres hacia el menor, me refiero a abuso físico, abuso sexual. Entonces, como sí existen estos casos, se les hace fácil hacer una estrategia acusando a alguno de los padres de abuso sexual. Mira, he escuchado muchos en el centro de convivencias, en los juzgados donde he ido, he visto, es impresionante ver la cantidad de papás que sufren esto mismo y ahí te empiezas a relacionar. Y como bien dices tú, no es nada más de los papás, también he visto en el centro de convivencias mamás que están del otro lado donde estoy yo. Mamás que no ven a sus hijos porque el papá inventó algo de la mamá y es gravísimo y te das cuenta que no es cierto, pero fue el ser el primero que fue y denunció o demandó. Y los niños son muy chiquitos. No tienen la palabra o la voz de decir, oigan, esto no es cierto. Son muy manipulables. Aparte te voy a decir algo que me está gustando mucho de esta plática que estamos llevando, que estamos hablando de los dos lados de la moneda. Como seres humanos, tú como mujer, yo como hombre, donde nos están pasando cosas muy parecidas. Tú desde tu trinchera, ahora sí, como mujer, yo desde la mía como hombre, donde nos estamos dando cuenta que el problema es el mismo para ti y para mí. Y estos juicios que duran inclusive 4, 5, 6 años, 7 años, al final, ¿qué pasa, por ejemplo, en un caso donde se dan cuenta que la parte que estaba siendo afectada durante todos estos años, al final ven que no era él? Pues ya le van a regresar a un niño que ya tiene otras afectaciones. Que ya vivió todos esos años con esa parte. Claro, pero que aparte ya tiene otras afectaciones que no las tenía antes y que fueron a partir del juicio. ¿Cuál es la fuerza del padre o la madre que tienen en su posesión al niño sin saber cuál es el culpable del asunto? Que mientras ellos tengan a los niños, mientras más dure el juicio, les vale. Exactamente. Mira, yo como vocera del Partido Verde, mi querido Roberto, me encantaría escuchar qué propones que haya en medio justamente para que no estén pues a fuego cruzado los menores de edad mientras los papás están en pleito legal. Mira, sé que es muy complicado y es un golpe muy fuerte para los menores ser desprendidos de su papá y de su mamá. O sea, eso no lo entendería yo jamás. Que tampoco vale quitarle a uno o a otro. Totalmente. Y cuando están estos conflictos, les quitas a uno. Entonces, sí que haya una parte consciente y congruente entre un conflicto entre dos partes, donde tú le digas, oye, mientras más dure este tema, pues ni uno ni otro. O sea, tiene que haber una congruencia entre las dos partes para que logren que el niño sea el que menos sufra. No, y también observar, y eso es bien importante, antes de que exista esta alienación, es que es muy difícil probar que hay alienación parental, porque es muy fácil soltarla. A mí me la soltaron, es que, claro, no quieren ver al papá porque la mamá le dijo, a ver, yo estoy aquí, ¿en qué momento yo estoy diciendo que mis hijos hablen? Claro. Y bueno, ahorita que decías de las propuestas, digo, esta propuesta que me viene a la mente, yo sé que
estoy hablando en general, es muy difícil, hay que plancharla, la gente que se encarga de todo el tema de las leyes, los personajes que están ahí en el tema político, los legisladores. Yo creo que si se pusieran a ver este tema familiar, habría una manera de lograrlo y de poder llegar a hacer algo mejor por los niños. Totalmente. No por los adultos, no porque si le vas a dar la razón, inclusive ahorita que platicabas, no porque es hombre o mujer, porque es un niño, porque aparte el día de mañana estos niños, estas niñas van a crecer para ser el futuro de nuestro país. Entonces, si tú los afectas desde este punto, no van a dar su potencial al 100%. Vamos a apoyarlos, como muchas veces decimos en las escuelas. ¿Qué más podemos hacer por los niños para que tengan una mejor educación? ¿Qué podemos hacer por los niños para que tengan mejores materiales, mejores instalaciones? ¿Qué podemos hacer por los niños para que tengan una mejor vida también en el tema familiar, desde sus casas, apoyándolos con este tipo de juicios que lo único que les quita es todo su potencial? El problema lo tenemos los adultos, no los niños. Sí. Y entonces yo creo que sí, y yo como vocera del Partido Verde, te repito, Roberto, sí me interesa muchísimo, sobre todo pues los derechos de los niños, que tienen derecho también a estar en una vida tranquila, tener un techo, comida, educación, por supuesto, pero también se merecen estar fuera de los problemas de los adultos. Claro. Es algo que se tiene que poner de alguna manera para protegerlos justamente de estos jaloneos y ellos quedan totalmente en medio. Yo hoy que tengo este problema, estoy feliz de estar aquí platicándolo contigo porque me siento que soy una voz para mucha gente que está allá afuera que no tiene la oportunidad y que a lo mejor no puede decirlo. Entonces, si hacemos la unión, si hacemos una fuerza que permita esto desde nosotros, desde nuestras casas, los legisladores, desde el gobierno, creo que todos juntos lo podemos hacer mejor y no dejar de denunciar lo que decías ahorita, sí alzar la voz y apoyar a toda esta gente que le va a seguir pasando para que no pase este trago tan amargo que estamos pasando nosotros con un piso más parejo para todos. Decíamos que no solamente es para las mujeres este tipo de violencia, obviamente muchos hombres también la viven, la sufren, tienen que vivir alejados de sus propios hijos. Y bueno, te quería leer unos datos, mi querido Roberto. Claro que sí. De InMujeres. Perfecto. Ok, dice 2.7% está de acuerdo en que el hombre tiene derecho a pegarle a su esposa. O sea, eso lo dicen las propias mujeres, ¿eh? Y luego el 26.6, casi el 27% está de acuerdo en que si hay golpes o maltrato en la casa, es un asunto de familia y ahí se debe de quedar. ¿Qué opinas de esto? No, pues si de por sí es grave que haya violencia, yo creo todavía sumarle a esa gravedad que lo acepten. Que lo normalicen. Que lo normalicen. Yo creo que no hay ninguna justificación para una violencia física o de ningún aspecto contra la mujer. Y en el otro porcentaje que mencionas, pues también creo que es gravísimo porque es muy importante denunciar, porque aunque piensen que no se les hace justicia, sí tienes que crear un precedente y sí tienes que demostrar que está habiendo un problema serio en el país. Creo que tú levantes la voz, que yo levante la voz, que alguien que nos está viendo en este momento, escuchando, diga, híjole, sí, a mí me pasó esto y ya lo dejé porque pues soy hombre, entonces seguramente no me van a hacer caso y nada más apoyan a las mujeres. Tiene que ser a la par. Un caso bastante delicado que fue muy sonado, inclusive en las noticias, donde la mamá estaba acusando al papá de abuso hacia los hijos y cuando el papá empezó a avanzar en el tema penal y en el tema civil, donde todo le daba la razón, donde iba bien el juicio, donde se dieron cuenta que los niños no tenían ningún abuso y cuando el juez dio la sentencia definitiva para que el papá volviera a ver a los hijos, pues a la mamá no le importó, mató a los hijos y se suicidó después ella. Porque lo único que ella quería era que el papá no volviera a estar con los niños y hacerle la vida imposible. Y vuelvo a lo mismo, ha pasado también del otro lado. Sí, como también lo hemos dicho también muchas veces, en el caso de las mujeres hay un violentómetro que también estaría bien que los hombres lo vieran, porque va marcando que te digan, no te vistas así, nos pasa más a las mujeres que a los hombres. Así puede empezar sutil, ¿no? Hasta llegar a una violencia emocional, física, sexual, o la muerte, como el caso que acabas de decir, pero todo ese proceso, esos niños vivieron con esta mujer. Y también pasa que los hijos viven a lo mejor con el hombre violento, porque muchas veces se dice, y tú te lo voy a poner sobre la mesa, no te va a gustar porque eres hombre, pero te lo voy a poner sobre la mesa. Muchas veces decimos, y me incluyo, claro, con dinero baila el perro, y claro, él tiene más dinero que yo porque yo me dediqué al hogar, él se dedicó a hacer dinero, yo hasta le ayudé a hacer el patrimonio, yo me quedé sin nada, y él está pagando a los abogados y le está pagando a los jueces. Soy una mujer que está ahorita reclamando, ¿qué me dirías? Volvemos al mismo tema, pasa para los dos lados. Al final hay que ver por los niños,
que eso es lo más importante, y ver la manera de no permitir que esto pase cada vez más. Y no debe de importar si uno tiene o no tiene dinero. Es un tema donde volvemos a lo mismo. No es un negocio por lo que estamos peleando. No debería ser. No debería ser. Roberto, pero sí lo es. Claro, existe. Hombres que dicen, no, pues yo no le voy a dar nada a esta vieja porque me dejó. Tienes obligación legal con tus hijos. Así es. No Por puedes querer renunciar afectar a eso. al otro, afectas a tus hijos. ¿Cómo hacerle para que los niños no sean los que sufran? Para que los papás tengan una consecuencia, porque ese es otro tema. Mucha gente toma la decisión de hacer estas acusaciones tan fuertes. ¿Por qué? Porque saben que no hay o sea, se lo toman a la ligera. Que haya una consecuencia legal donde digan, oye, tú acusaste de esto, pues es un tema penal. Inventaste una cosa tan grave que tenga una consecuencia penal, que tenga una consecuencia sobre la persona que todo lo hizo nada más por perjudicar al otro. Bueno, yo como vocera del Partido Verde te repito, mi querido Roberto, que sí me comprometo a que ese tipo de cosas se pongan en la mesa por mí, por ti, por nuestros hijos y por la gente que nos está escuchando. ¿Cuántos están en esta situación? Más de los que imaginamos. De verdad, no se vale que los priven de la compañía de sus hijos y verlos crecer. Y créeme que es muy importante tu voz y tu presencia, porque también aquí justamente queremos que vean eso, que no solamente es cuestión de que sea a favor de la mujer. Claro que estamos a favor de la mujer, tú estás a favor de la mujer, tienes una hija. Así es. Pero también estamos a favor de lo que es justo, a favor de hombres y mujeres que están viviendo injusticias, están viviendo violencia y están sufriendo mucho. Así es, y me uno porque al final mi lucha es también por mi hija. Como bien lo mencionas, ahorita es mujer. A ella no le importa muchas cosas que los adultos sí nos importan, y muchas veces los que sufren son los niños. Entonces es ahí donde creo que hay que ayudarnos entre todos, hombres y mujeres, de la misma manera ir de la mano contra este tipo de casos. Creo que ahí está, justamente es donde vamos a trabajar, y yo me comprometo contigo y con la gente que nos está viendo, porque esto tiene que cambiar. Tenemos que hacer esos cambios, esos pequeños, grandes cambios, justamente para proteger a nuestros niños y niñas, porque al final son nuestro futuro y son lo que más nos importa. Así es, totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo que podamos platicar, que lo platiquemos desde nuestras dos partes. Creo que toma mucha relevancia porque al final estamos hablando de lo mismo, hacia lo mismo, por un bien común, por un mejor país, y las autoridades nos ayuden y nos den las armas para que también la gente se atreva, cuando tiene una situación, poderlo denunciar, y cuando no las tengan, que no se atrevan a hacerlo nada más por sacar un beneficio. Que haya una consecuencia, que no se tomen tan a la ligera voltear y decir, es que el papá violó a la niña o la mamá le pegó al niño. Así es, Roberto. Hombres y mujeres, hablemos con la verdad. Aquí hablamos todas, hablamos todos. ¿Y qué le hace falta a México? Yo creo que a México le hace falta ponernos de acuerdo. Mientras más unidos estemos para cualquier tema, el que platicamos hoy, o cualquier tema de cualquier índole, creo que eso es lo único que nos va a sacar adelante. Siempre desde la paridad. Así es, y siempre ayudando a los demás, sin importar a quién ayudas. Te agradezco porque me das el espacio, me das la voz. Ojalá muchos de los que están viviendo temas parecidos a los que platicamos hoy ayuden a que nos apoyemos todos los mexicanos a salir adelante y a poder realizar cada día un mejor país. Gracias, Roberto. Muchas gracias por estar aquí en Hablemos Todas.